Jamás creí que un encuentro casual transformaría mi vida en una historia de amor infinito. El aire estaba electrificado esa mañana, como si el universo mismo estuviera susurrando secretos. Caminaba por la plaza, un café en mano, y el sol me abrazaba con su calor. No busqué nada especial, solo distraerme del dolor que me carcomía por dentro. Era una rutina monótona, el mismo camino, las mismas caras. Pero, de repente, un rayo de luz cruzó mi camino. Ella. Su risa vibrante, como música antigua, resonó en mis oídos. Me giré, sorprendido. Sus ojos, un océano de misterio, capturaron mi atención. Algo en su mirada me hizo detener el tiempo. Una conexión instantánea, como un imán. Hablamos. Sus palabras danzaban entre nosotros, llenas de vida y magia. Cada frase, un susurro que parecía ocultar secretos. Pero, ¿quién era ella? Supe que había algo oscuro detrás de su brillo. Algo que la perseguía. Lo podía sentir en el contorno de su sonrisa, en la forma en que evitaba ciertas miradas. La plaza se transformó. Se llenó de murmullos, de curiosidad. Gente a nuestro alrededor, pero en nuestra burbuja solo existíamos nosotros. A medida que sus historias fluían, el nudo en mi pecho se aflojaba. Podía ver en su rostro un destello de esperanza, reflejando un deseo compartido de cambiar nuestras vidas. Pero la luz también traía sombras, y el eco de su pasado comenzó a acecharnos. Cada risa se volvía un eco oscuro. Detalles comenzaron a aparecer. Su voz, un poco temblorosa al mencionar su familia. Un viaje, una pérdida, un amor trunco. Los ojos de la gente alrededor brillaban con sorpresas y rumores. Sentí el peso de sus miradas. Un juicio silencioso que se entrelazaba con nuestra conexión. La atmósfera se volvió densa. Me preguntaba si debía dar un paso más, revelar mis propios fantasmas. Pero ella ya parecía saber. La chispa intensa entre nosotros se transformó en un fuego devorador. Justo cuando estaba a punto de confesarlo todo, un grito desgarrador cortó el aire. La plaza se paralizó. Todo el mundo se volvió hacia el origen del sonido. Era ella. Su rostro pálido como el papel. Sudor en su frente. No, murmuró mientras sus ojos buscaban los míos, llenos de terror. El tiempo se detuvo. La oscuridad que había mantenido a raya en su mirada se lanzó hacia adelante. ¿Qué había pasado? Esa pregunta quedó flotando en el aire. La tensión en mi pecho se volvió insoportable. Nos miramos, un pacto silencioso en medio del caos. Sabía que había más de lo que había contado, pero no podía dejarla ir. Ni a ella, ni a lo que comenzaba a sentir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desvinculó sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrías perderte ninguno de los contenidos exclusivos que se vienen y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio en la plaza se convirtió en un grito ensordecedor. Más allá de la incertidumbre en el aire, sentí que la realidad se fracturaba bajo los pies. Ella, con la mirada destrozada, retrocedió como si una sombra la hubiera atrapado por sorpresa. ¿Qué pasa? Pregunté, mi voz apenas un susurro, intentando atravesar la niebla que parecía acaparar su mente. Pero las palabras no llegaban. Sus ojos revelaban pánico, una tormenta de emociones que no podía descifrar. Lo siento, tengo que irme, dije. Era un impulso, una necesidad de proteger ese destello de conexión que había surgido entre nosotros. Pero no pude seguirla cuando dio la vuelta, perdida entre la multitud que se agolpaba en la plaza. El eco de su angustia se grabó en mi piel. Días después, me encontraba nuevamente en la plaza. El café en mi mano se había vuelto un refugio. El sol aún brillaba, pero el calor ya no era el mismo. Las risas de la gente sonaban lejanas, como una melodía que había olvidado. Solo podía pensar en sus ojos, en lo que había dejado entrever en ese momento. Un dolor profundo, no tenía idea de cómo volver a encontrarla. Las palabras que había ansiado decirle seguían atrapadas en mi garganta. La idea de no volver a verla me afectaba más de lo que quise admitir. Entonces,
un giro en mi pecho me obligó a mirar en direcciones nuevas. Tal vez la plaza no era solo un lugar de encuentros, sino también uno de despedidas. Mientras mis pensamientos giraban, sentí una mano en mi hombro. Me giré con cuidado, encontrándome con un rostro familiar. Era Clara, mi amiga de años. Su expresión mostraba preocupación, como si hubiera percibido el torbellino dentro de mí incluso a distancia. Te he estado llamando. ¿Qué te pasa? No te he visto en días, preguntó, su voz dulce pero firme. Suena a que le preocupaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Un encuentro. Lo que pasó en la plaza, balbuceé, sin saber cómo traducir la confusión y el miedo en palabras. Clara asintió con un gesto de comprensión. He escuchado rumores, continuó. Chicas como ella a veces, tienen más de lo que dejan ver. No quiero que te lastimen. Sus palabras me llegaron como un balde de agua fría. La idea de que su vida estuviera marcada por un dolor mayor me hizo sentir una mezcla de inseguridad y urgencia. La plaza se había vuelto un escenario en el cual se entrelazaban nuestras historias, pero yo no sabía hasta dónde se extendía esa historia ni los riesgos que conllevaba. Necesito encontrarla, dije, una resolución naciendo desde lo más profundo. Clara se quedó en silencio un momento, como si también estuviera empujada a un precipicio. No tienes idea de lo que podrías desencadenar, respondió tarde, su mirada fija en la distancia. Pero al final, ella simplemente suspiró. Está bien. Te ayudaré. Los días siguientes pasaron entre la búsqueda de respuestas y la lucha interna de enfrentar mi propia realidad. La conexión que había sentido era real, pero la posibilidad de que ella estuviera envuelta en algo más oscuro me mantenía alerta. Mientras investigábamos, los retazos de su historia comenzaban a emerger. Su vida no era solo un misterio, sino una complejidad de dolor, amor perdido y un secreto que amenazaba con devorarla. Finalmente, una tarde, Clara recibió un mensaje. Había conseguido el número de un amigo de ella, una pista en el laberinto de su vida. Mi corazón se aceleró. Era una oportunidad, un hilo que podía llevarme hacia ella. Pero también sentía miedo. ¿Estaría lista para enfrentar sus demonios? Si decides hacerlo, asegúrate de que sea lo que realmente quieres, dijo Clara. Mientras preparábamos una estrategia, me quedé mirando el teléfono en mi mano, sopesando cada palabra, cada decisión. Al final, un apretón en mi pecho me empujó a marcar el número. Necesitaba saber, incluso si al final del camino solo encontraba más preguntas. La espera fue interminable. Finalmente, una voz alterada respondió al otro lado. ¿Quién es? Mi voz se rompió al pronunciar su nombre. Necesito hablar contigo. Esa fue la chispa que encendió mi camino hacia la verdad, hacia ella. Sin embargo, antes de que pudiera atisbar una respuesta, la llamada se cortó abruptamente. El aire se tornó pesado, un vaticinio de que la vida estaba a punto de volverse aún más complicada. ¿Sería ella capaz de abrirse, de dejarme entender el yugo de su mundo? El futuro continuaba en la penumbra, pero mi corazón estaba decidido a seguir llamando, incluso en la oscuridad. El sol comenzaba a caer, tiñendo la plaza con un matiz dorado que contrastaba con la inquietud que anidaba en mi pecho. Clara y yo decidimos averiguar más sobre el amigo de ella. David, había dicho. Al parecer, él conocía a fondo las luchas que había enfrentado ella, pero sus palabras tenían un peso que me hacía dudar. Estaba listo para escuchar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Con el teléfono aún en la mano, unas horas después de la desconcertante llamada, decidí escribirle un mensaje. Hola, David. Soy un amigo de la chica que conociste en la plaza. Necesito hablar contigo, es importante. La respuesta llegó en cuestión de minutos. ¿Sobre qué? Decía, frío y directo. La impaciencia se adueñó de mí. Era como si intentara poner a prueba mi determinación. Sobre ella, respondí. Quiero ayudarla. La contestación fue un silencio palpable, pero luego el vibrar del teléfono rompió la tensión. Nos vemos en el café de la plaza mañana a las 5, dijo. Clavé la mirada en el reloj que colgaba de la pared. Era un recordatorio constante de que el tiempo se deslizaba rápidamente. La mañana siguiente fue una tormenta de nervios y dudas. Clara estaba a mi lado, ofreciendo palabras de aliento que intentaban calmar mi ansiedad. No sabemos lo que va a pasar, pero no puedes darte por vencido antes de haber comenzado, me decía, apretando mi mano con la fuerza de un ancla. Cuando llegué al café, la vida parecía fluir con normalidad a mi alrededor. La gente reía,
los sonidos de las tazas chocando y las conversaciones llenaban el aire. Sin embargo, mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Justo cuando me acomodaba en una de las mesas, vi a David entrar. Era un chico de mirada seria, como si estuviera constantemente cargando con la carga del mundo. ¿Eres tú?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme y no temblorosa. Él asintió y se sentó frente a mí, con la postura de alguien que estaba acostumbrado a lidiar con la candente realidad de las cosas. Voy a ser directo, comenzó. No sé qué sabes de ella, pero no es fácil. Cuando la conociste, ella estaba en un lugar complicado. Cada palabra era como un golpe a mi corazón, el peso de su mirada me llevó a preguntarme qué demonios me había metido. Solo quiero entender, respondí con sinceridad. Siento que hay algo más. Quiero ayudarla. David me miró con una mezcla de respeto y preocupación. Ella no confía fácilmente. Su historia está llena de sombras y hay cosas que no puedo contarte. Pero si estás decidido, debes saber que entrar en su vida podría no ser lo que imaginas. Sus palabras sonaban como un aviso, un eco del peligro que me esperaba. A medida que la conversación avanzaba, escuché fragmentos de su historia, traumas que aún la perseguían, relaciones fallidas que dejaron cicatrices profundas y un miedo insidioso de que todo lo que amaba podría ser una ilusión. La desesperanza y el valor coexistían dentro de ella, y cada revelación me hacía sentir más enamorado, pero al mismo tiempo, más cauteloso. ¿Por qué no solo la dejas ir?, me preguntó David, con los ojos brillando de preocupación. A veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte y dejar que las personas sanen. No puedo, respondí, y lo sentía con cada fibra de mi ser. Ya no puedo volver atrás. Ella es parte de mí ahora. David me evaluó y luego, tras un largo silencio, asintió. Tú tendrás que ser quien rompa eso. Si quieres ayudarla, tendrás que ganarte su confianza. Pero ten cuidado, la verdad puede doler más que las mentiras. Sus palabras se sentaron en mi pecho como una pesada losa. La incertidumbre de si estaría dispuesto a cargar con ese dolor me sorprendió. Cuando finalmente me despedí de David, una mezcla de determinación y temor se apoderó de mí. Sabía que el reto era más grande de lo que imaginaba. Estaba por entrar en un mar de emociones desconocidas y podría ser arrastrado por la corriente. Ese mismo día, al caer la tarde, decidí que tenía que intentarlo. Así que, tomé una anciana hoja de papel y comencé a escribirle una carta, sin saber si llegaría a sus manos. Quería que supiera que estaba allí, que me importaba, que estaba listo para luchar con ella. No estás sola, escribí, sintiendo cada palabra como un acto de amor. Sin embargo, lo que no sabía era que ella ya había estado al tanto de mis esfuerzos. Mientras ardía en deseos de abrirle mi corazón, un mensaje en mi teléfono vibró con la notificación de una alerta. Una imagen, un texto que nunca esperé recibir, y un grito en mi pecho. Era ella, pero lo que mostraba la pantalla me dejó sin aliento. Una llamada de auxilio, un socorro, nada encajaba en la imagen que había construido en mi mente. En medio de mis planes para rescatarla, era mi propia salvación la que pendía de un hilo, y su voz se entrelazaba con la mía en un oscuro silencio que prometía cambiarlo todo. El corazón me retumbaba mientras miraba la pantalla, incapaz de procesar lo que veía. La imagen era borrosa, casi etérea, pero el mensaje era contundente y desgarrador. Un lugar desolado, oscuridad y la sensación de peligro inminente me hicieron sentir que el aire se me escapaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? Mis manos temblaban al intentar responder, preguntarle 1000 cosas a la vez, ahogar mis dudas con promesas de apoyo. Pero un nudo en mi garganta me hizo caer en la paradoja del silencio. La agonía y la urgencia luchaban dentro de mí, batallando por encontrar una forma de actuar. ¿Estás bien? Finalmente logré escribir, sintiendo que cada palabra podía ser una pérdica oportunidad. Ella siempre había sido una fuerza de la naturaleza, y ahora se encontraba perdida en las sombras. Esa imagen no solo representaba su vulnerabilidad, sino que había revelado con crudeza la profundidad de su sufrimiento. Esperé, cada segundo se sentía como una eternidad. Llamé a Clara, porque sabía que necesitaría su claridad en este momento caótico. Cuando le conté lo que había recibido, su rostro se tornó grave, una serie de emociones jugando en su ser mientras asentía lentamente. Vamos, dijo, tenemos que encontrarla. Con cada paso que dábamos, mi mente divagaba por la posibilidad de lo que podría haberla llevado a ese lugar. Pensé en David, en sus advertencias sobre las sombras que la acechaban. Su historia no era solo una serie de eventos, era un laberinto por navegar.
y a medida que nos acercábamos a la dirección que había mencionado en su mensaje, la ansiedad se transformó en un impulso casi visceral de protegerla. El camino se tornó más sinuoso y desgastante. Cada giro me llenaba de un cierto aire de esperanza y terror. Clara hablaba de momentos en que había sentido que todo estaba perdido, y como encontrar la fuerza de levantarse era un acto de rebeldía. Confía en ella, y confía en ti, me dijo con sinceridad. Tú ya has decidido no dejarla ir. Ahora, muéstrale que de verdad te importa. Al llegar a una edificación antigua, olvidada por el tiempo, un escalofrío recorrió mi espalda. Me detuve un instante antes de cruzar el umbral. La oscuridad en el interior parecía tragarse la luz que traía. Clara colocó una mano en mi hombro, ofreciéndome apoyo. Con una profunda respiración, empecé a caminar hacia el corazón de esa penumbra. La primera habitación no era más que un eco de lo que había en mi mente, cubierta de polvo y silencio. Cada paso resonaba, como un latido aislado en un vasto vacío. Y entonces, la escuché. Su voz, llena de fragilidad y fuerza, resonaba a través de las paredes, pero no podía discernir palabras. Verla se convirtió en mi único anhelo. Mis ojos encontraron a Clara, quien asintió, y juntos seguimos la dirección del sonido. Crucé un umbral que, de alguna manera, se sentía como un despertar. Allí estaba, en la oscuridad, iluminada solo por una luz tenue que proyectaba largas sombras. Su figura encorvada, temblando, era un reflejo de la vulnerabilidad que había sentido siempre. Julia, murmuré, con la voz apenas audible como un susurro, mientras me acercaba. La emoción comenzó a inundar el aire, palpable como una tormenta. Ella levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y en su mirada vi todo lo que había querido decirme sin palabras. No sabía si vendrías, confesó, su voz quebrándose en el aire, cargada de vergüenza y esperanza. Era un momento tan frágil que el tiempo parecía haberse detenido. Ni siquiera supe qué hacer. Mi corazón latía con potencia, y antes de poder pensar, la abracé con toda la fuerza que tenía. Sentí su cuerpo tembloroso sucumbir a la presión del abrazo, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Fue una chispa de consuelo en el mar de su tormenta. Pero algo en su cuerpo, rigidez mezclada con desconsuelo, me dijo que había más por descubrir, más sombras que enfrentar. Lo siento, dijo con un hilo de voz, no quise asustarte. Pero yo sabía que no era eso lo que importaba. La lucha que llevaba dentro era más profunda de lo que podría imaginar. No estás sola, respondí, con la certeza de que las palabras eran un ancla en medio de su agonía. Estoy aquí. Juntos lo superaremos. Mientras nos abrazamos, una parte fundamental de mí reconocía que la batalla no había hecho más que comenzar. Lo que no sabía era que la hora de enfrentar las verdades ocultas estaba mucho más cerca de lo que pensaba. De repente, un sonido sórdido interrumpió nuestro momento, un golpe fuerte, un susurro apremiante que decía que algo, o alguien, estaba al acecho. La realidad se desdibujaba entre la esperanza y el miedo. Y en ese instante, todo cambió de nuevo. Supe que estaba a punto de enfrentar no solo su dolor, sino el secreto que había guardado con más fuerza que a nadie en el mundo. Y, en el fondo, me di cuenta de que, a lo mejor, no solo era Julia quien necesitaba ser rescatada. El sonido, un eco distante que reverberaba por las paredes, se asemejaba al latido de un corazón asustado. Me separé lentamente de Julia, sintiendo la tensión palpable entre nosotros. Clara, con su instinto agudo, se acercó al borde de la oscuridad, tratando de distinguir lo que se ocultaba tras la opaca muralla de sombras. ¿Qué nos esperaba? Nosotros tenemos que irnos, dijo Clara, pero las palabras apenas rozaron la superficie de mi mente. La presencia de Julia me mantenía en pie, su mirada entrelazada con la mía, y en ese momento, menos me importaba el peligro que el desafío de ayudarla a levantarse de sus propias tormentas. Yo, no sé qué hacer, murmuró Julia. La vulnerabilidad encarnada. Estuve escondiéndome tanto tiempo que ya no sé si quiero enfrentar lo que me acecha. Tomé su mano con firmeza, intentando transmitirle mi fuerza. El pasado puede ser aterrador, pero también nos ofrece la oportunidad de reescribir la historia. Estoy aquí, voy a ayudarte. Mi voz era un susurro decidido, pero las sombras latentes del miedo se entrelazaban con las palabras. El golpe sonó de nuevo, resonando ahora como una llamada a la acción. Clara dio un paso hacia el sonido, su determinación se reflejaba en sus ojos. Lo que sea que esté persiguiéndote a ti, Julia, no puedes seguir controlando tu vida. Es hora de enfrentarlo. Fue en ese momento que todos los recuerdos reprimidos se precipitaron en mi mente.
Imágenes de Julia antes de que la oscuridad la envolviera, sus risas, sus sueños, lo vibrante de su esencia. Mientras las sombras de su silencio trataban de anudarse a su alma, recordé que, a pesar del dolor, había siempre un destello de luz en ella que había tenido la fortuna de vislumbrar. Voy a estar a tu lado, le aseguré, te prometo que encontraremos la forma de atravesar esto juntos. En los ojos de Julia brillaba una chispa, como si un imborrable rayo de esperanza se abriera paso entre las nubes de tormenta que la rodeaban. Pero esa chispa se apagó de inmediato cuando el sonido se volvió más insistente, un golpe tras otro, como si el mismo lugar intentara advertirnos. Vamos, tenemos que salir de aquí, presionó Clara, su voz resonando con la urgencia adecuada. La decisión se tornaba más que evidente. El tiempo se estaba agotando, tomé la mano de Julia con fuerza mientras nos dirigíamos hacia la salida. Pero, en el instante en el que comenzamos a avanzar, las sombras en la habitación parecieron cobrar vida. Un susurro helado fluyó a nuestro alrededor, y la sensación de pánico se intensificó, un manto de incertidumbre que intentaba estrangularnos. «Tuve que hacerlo», exclamó una voz desde la penumbra. Confundido, me detuve de golpe. Era un rostro conocido, una mirada que había creído haber encerrado en 1001 recovecos de mi memoria. Era David, su figura emergiendo de la oscuridad con una expresión en la que la ira y el dolor se entrelazaban. ¿Por qué? La voz de Julia temblaba. Ella conocía su historia, conocía la profundidad del odio que David había cultivado. Los secretos que ella había estado guardando, la verdad oculta que había corroído su esencia en silencio, estaban a punto de desatarse en el aire como un tornado devorador. No hay tiempo para explicaciones, debes escucharme, Julia, le dijo él, dando pasos vacilantes. Si no te enfrentas a esto, nunca estarás a salvo. Tu única salida es confrontar la verdad. En su mirada había una urgencia palpable, y yo sentía que el mundo que confiaba se desmoronaba lentamente. Las revelaciones estaban a punto de desatarse, y en su estela, los recuerdos de un amor repleto de promesas y de esperanzas, comenzaban también a fluir con la inercia de todo lo que viví, sintiendo que la única manera de ayudarnos a sanar podía ser a través de la verdad. El aire se tornó pesado, y en un momento, todo se congeló a nuestro alrededor, dejando entrever que, al final, esta oscuridad revelaría, de una vez por todas, lo que tanto habíamos temido. David, tú no entiendes, dijo Julia, temblando entre la furia y la desesperación. Estaba tratando de protegerlo. Eso no es suficiente. Su voz resonó con ese fervor desesperado que solo quienes han perdido algo realmente valiosos pueden entender. Mi corazón se aceleró, todo estaba por desatarse, y las palabras de David estaban cargadas de una verdad peligrosa que podría fracturarnos a todos. Escuchémoslo, Julia, susurré, aún sosteniendo su mano. Era un grito sordo el que quería ahogar dentro de mí, un eco de verdad que debía enfrentar. Las sombras, una vez más, cercaban nuestra alma. Una verdad que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Julia retrocedió un paso, como si al hacerlo pudiera escapar de la tormenta que se desataba a su alrededor. Su mirada oscilaba entre David y yo, atrapada entre la tormenta de emociones que ambos representábamos. Esa vulnerabilidad que había visto antes se transformó en un brillo de desafío. Estaba planteándose una batalla que va más allá de la verdad misma. ¿Qué tanto necesitas que enfrente, David?, preguntó, la quiebra de su voz subrayando la tensión. ¿Qué es lo que crees que me va a salvar de esta oscuridad que llevo conmigo? Su pregunta flotó en la atmósfera cargada, una invitación y a la vez un reproche. Lo que te atormenta es parte de ti, pero no te define, contraatacó él, su voz aparentemente más fuerte. ¿Realmente crees que puedes encontrar la paz mientras continúas corriendo? Las palabras de David eran agudas como espinas. Él sabía cómo provocar al core de la angustia que Julia había escondido tan bien. Clara se acercó un poco más, cruzando los brazos en un intento de contener la capacidad devastadora de esa conversación. Julia, si hay algo oculto aquí, ¿no crees que es hora de vivirlo? No podemos salir de este lugar con más preguntas que respuestas. Su voz calmada parecía un faro entre las tormentas de emoción. La tensión en la habitación se palpaba. El aire se hizo espeso mientras las palabras flotaban pesadas sobre nosotros, cargadas de temores y secretos no revelados. El eco del pasado aullaba entre las paredes como un fino hilo que conectaba nuestras almas atormentadas. ¿Y si enfrento la verdad y resulta ser más dolorosa de lo que me atrevo a imaginar?, inquirió Julia, sus ojos buscando en los míos una respuesta sincera que no sabía si era capaz de ofrecer. Tomé un respiro profundo, reconociendo mi propio miedo al tomar una posición.
El camino a la verdad nunca es fácil, Julia. Pero vivir en la sombra de un secreto puede significar un sufrimiento aún mayor. Mi voz resonaba con la convicción de que a veces se necesita enfrentar el dolor para poder avanzar. David dio un paso adelante, su rostro marcado por una mezcla de remordimiento y determinación. Lo que sea que pase a partir de ahora, enfrentar esto juntos no arruinará lo que una vez compartimos. Es lo que podría liberarte. Su súplica se sentía como un eco que resonaba en la historia que compartían, entrelazada con la angustia y la traición. El silencio se hizo pesado, y miré a Julia, quien se debatía en el centro de esta vorágine emocional. Era como observar caer la nieve en un día gris, cada copo guardando su propia carga de historia. Nadie está pidiendo que lo resuelva sola, murmuré, intentando que mi voz se convirtiera en un refugio seguro. Aquí estamos, para esa confrontación juntos. Nunca has estado sola. Me encontraba enañado entre sus dos mundos, tratando de construir un puente de comprensión. En su mirada, vi un destello de aceptación y algo más, deseo. El deseo de ser liberada de las cadenas que la mantenían atada. Tal vez tengas razón, dijo finalmente, su voz ronca pero decidida. Tal vez enfrentarme a esto sea la única forma de encontrar la paz. Sus ojos se iluminaban con una mezcla de temor y esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más hacia la verdad, un nuevo eco resonó, un golpe seco en la puerta que había quedado abierta. El terror regresó, una sombra más que se cernía sobre nosotros. No, grité, mis instintos se encendieron. La figura oscura que cruzó el umbral era otra presencia del pasado, un rostro que había tratado de enterrar. Mis peores temores cobraban vida, un regreso mucho más crudo de lo que imaginaba. El miedo congeló el tiempo, y en la penumbra apareció María, la mujer que había estado en el centro de nuestra historia, el elemento que había llevado a Julia a su oscuridad. No pueden escapar tan fácilmente, anunció con una voz que heló mi sangre. Es hora de afrontar las consecuencias de sus decisiones. Las sombras comenzaron a entrelazarse, y en un instante, sentí la realidad desvanecerse. Un nuevo giro en nuestros destinos. Se presentaba ante nosotros, como un laberinto sin salida. Las verdades ocultas estaban a punto de ser desnudadas, y me pregunté si estábamos realmente preparados para lo que se avecinaba. El aire en la habitación se volvió aún más denso ante la presencia de María, y el corazón de Julia parecía latir con un ritmo frenético. La atmósfera electrificada ni siquiera permitía que el sonido de los pasos de David o Clara se escuchara. Cada uno de nosotros estaba inmerso en un océano de emociones crudas. Era como si las sombras de nuestro pasado tuvieran vida propia, danzando a nuestro alrededor, susurrando secretos no contados y decisiones tomadas. ¿Qué quieres, María?, preguntó Julia, su voz apenas un susurro, pero había en ella un roce de desafío. Aquel tono le daba fuerza. No era la misma mujer asustada que había retrocedido anteriormente. La luz de la confrontación brillaba en sus ojos, como si, al enfrentarse a su pasado, comenzara a alzar vuelo. María se movió con la tranquilidad de quien se siente segura en un terreno conocido. Quiero que entiendas lo que sucedió, respondió ella, un brillo casi cruel en su mirada. No puedes simplemente seguir adelante como si nada. Los daños están hechos, y es hora de que todos asuman sus responsabilidades. Responsabilidades, repetí, frunciendo el ceño. Había un eco en esa palabra, un peso que parecía ir más allá de las simples acciones. Eso representaba un laberinto de decisiones que nos había atrapado en un estado de parálisis emocional, pero no podía permitir que dictara nuestro futuro. Julia, ¿qué fue lo que realmente sucedió entre ustedes?, interrumpió Clara con la voz estable, un intento de mediar en la confrontación que se estaba gestando. El brillo en sus ojos mostraba su preocupación. Este es el momento de que hable. Todos necesitamos entender. Es fácil señalar y acusar, continuó María, volviendo su mirada hacia Clara, pero tú no sabes lo que significa lidiar con el dolor y los secretos que llevan a decisiones fatales. Cada palabra de María era un golpe directo a nuestro núcleo, pero yo sabía que el dolor no podría convertirse en una excusa. No, no lo sé, respondió Clara, su voz suave pero firme. Pero creo que puedo entender cómo el silencio se convierte en una prisión. Lo único que estoy pidiendo es que abra su corazón. A veces, el pasado habla de maneras que no imaginamos, y el silencio puede ser mucho más letal. Julio, mientras tanto, dio un paso hacia adelante, acercándose a su pasado, a lo que María simbolizaba. No quiero seguir viviendo así. ¿Quieres una pelea? Estoy dispuesta, afirmó,
Sus palabras repletas de una valentía que no había visto en mucho tiempo. No me voy a apresurar a olvidar, pero estoy lista para enfrentar esto. Juntas, podemos descubrir la verdad dentro de este caos. María entrecerró los ojos, como si estuviera evaluando esta nueva vulnerabilidad. Ah, así que has decidido luchar. Muy valiente o muy tonto, dijo, aunque había un atisbo de respeto en su tono. La verdad no siempre es un alivio, Julia. A veces es una carga tan pesada que es fácil desear nunca haberla conocido. ¿Y qué prefieres, quedarte en la oscuridad? David inquirió, su voz cargada de ánimo. Vivir así solo perpetúa la herida. Mis palabras salieron sin pensarlo. Esta vez, la batalla de Julia era nuestra también, y estábamos dispuestos a pelear a su lado, aunque eso significara enfrentar adversidades inimaginables. Siempre cargas con algo, pero hoy puede ser el día en que decidas dejarlo ir, continué, mientras un aire de esperanza comenzaba a desplazar un poco la tensión que parecía apoderarse de la habitación. Fue en ese momento que los ojos de Julia se iluminaron, como si el fuego de la determinación se avivara dentro de ella. Quizás estoy lista para hacer una elección diferente, susurró Julia, y el eco de sus palabras reverberó en nuestra realidad. No había un camino claro ante nosotros, pero eso no importaba. Manteniendo su cabeza alta, se adentró hacia su verdad, dispuesta a enfrentar no solo a María, sino a cada fragmento del dolor que la había llevado hasta allí, pero antes de que pudiera articular cualquier otro pensamiento, María hizo un movimiento brusco. No olvides que el pasado tiene la capacidad de desenterrar secretos que preferirías dejar enterrados. ¿Estás segura de que estás lista para escuchar cada uno de ellos? Su voz resonaba como un mantra oscuro, pero la decisión de Julia no titubeó. Estoy lista, dijo, y en sus palabras encontré un destello de luz que iluminaría su camino. Justo cuando la determinación comenzaba a sentarse como una atmósfera de cambio, el teléfono de Clara comenzó a sonar, rompiendo el hechizo que se había tejido entre nosotros. Con un gesto, Clara se disculpó y se desvió para contestar. Sí. ¿Quién es? La expresión en su rostro cambió repentinamente, y sus ojos se agrandaron mientras escuchaba. Su voz, que antes había sido un refugio, ahora temblaba. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? La alarma en sus palabras interrumpió la confusión, y un nuevo temor se cernió sobre el ambiente. Nos miramos unos a otros, el tema de conversación se desvaneció en un instante. La sombra de lo que podría ser se hizo aún más oscura. ¿Qué sucede, Clara?, pregunté, un nudo en el estómago, sintiendo que el peligro había mutado a un problema aún mayor. Ella colgó, su rostro pálido mientras un murmullo apenas audible salió de sus labios. Ese es mi hermano. Ha estado en un accidente. La palabra accidente resonó en la habitación como una campana ominosa. El pasado nunca se iba realmente, siempre estaba listo para agazaparse donde menos lo esperábamos. La lucha de Julia había buscado un camino, y ahora una nueva prueba se presentaba ante nosotros. Con el corazón en la mano, sentí que este podría ser otro momento que cambiaría nuestras vidas para siempre, un nuevo laberinto que manejar. El silencio que siguió a las palabras de Clara era ensordecedor. Era como si cada uno de nosotros sostuviera el aliento, el aire había dejado de moverse, y las emociones se tornaron pesadas, casi tangibles. Julia se acercó a Clara, la preocupación inundando su rostro. ¿Está bien? ¿Dónde ha estado el accidente?, preguntó, su voz un hilo entre la desesperación y el deseo de confortar. La determinación que Julia había mostrado antes parecía desvanecerse ante la cruda realidad del momento. No lo sé, solo me dijeron que están en el hospital, murmuró Clara, con los ojos desbordando pánico. Tengo que irme. Voy contigo, ofrecí de inmediato, sintiendo que no podía dejarla sola en un momento tan angustioso. La conexión emocional se tejía entre nosotras a gran velocidad, abrazándonos en un instante de vulnerabilidad. Yo también quiero ir, afirmó David, y su voz resonó como un lazo que unía nuestras intenciones. María, lo más inesperado, hizo una pausa, su mirada cambiando al considerar este nuevo giro. Aún con el peso del pasado, el amor y la compasión parecían comenzar a cobrar fuerza. Julia, con un titubeo, buscó algo de tranquilidad en el caos. Necesitamos estar juntas. Clara, no estás sola en esto. Sus palabras fueron un bálsamo, la promesa de acompañamiento ofrecía un atisbo de esperanza en medio del miedo colectivo. Marco un taxi, dijo David, mientras se movía hacia la puerta. Su disposición a actuar era como un faro en la tormenta emocional que habíamos desatado en el salón.
No podemos perder tiempo. A medida que nos apuramos hacia la salida, María se quedó un paso atrás, sus ojos recorriendo cada rincón de la habitación como si el tiempo se hubiera detenido por un instante, y toda la historia entre ellas pesara en el aire. En su seriedad, por única vez, vi un destello de duda. ¿Me permitirán unirme a ustedes?, preguntó, su tono sorprendentemente suave en contraste con la tensión previa. Sé que tengo un papel en esto, aunque pensaba que podría desentenderme. Quiero ayudar. La sorpresa fue palpable, y aunque había una parte de mí que quería rechazarla, comprendí que esta situación era mayor que nuestros enfrentamientos personales. Sentí que el poder de la compasión podía abrir, incluso los corazones más endurecidos. Está bien, ven, asintió Julia, su voz calmada y decidida, como un ancla en la tormenta. El camino al hospital se llenó de palabras no dichas, pensamientos atormentados y un sentido creciente de esperanza. Mientras nos sentábamos en el taxi, las manos de Clara temblaban y yo apreté suavemente su hombro, buscando recordarle que no estaba sola en esta batalla. En su mirada, vi fragmentos de una valentía que luchaba por salir a flote. Cuando llegamos, el hospital se alzaba ante nosotros, el destino que prometía un futuro incierto. La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de miedo y una luz brillando en la penumbra. El vestíbulo estaba abarrotado, un lugar donde las historias se entrelazan como hilos de un tapiz desgastado, cada uno con su dolor y esperanzas. Clara, ve a informar en la recepción, dije, sintiendo que necesitábamos actuar rápido. Nosotros esperaremos aquí. La ansiedad brillaba en sus ojos, pero con un asentimiento, se dispuso a encontrar alguna respuesta que aliviara su aflicción. Mientras tanto, los tres quedamos en un rincón, cada uno lidiando con el peso del momento. María, justo frente a mí, rompió el silencio. Sé que el pasado nos ha afectado en formas que nunca imaginamos. Y yo, estoy dispuesta a compartir lo que sé, Julia. Su mirada era honesta. En ese instante olvidamos los resquemores y rencores del pasado, como un frágil puente empezando a sanar. ¿Estás diciendo que puedes ayudarme a entender lo que sucedió?, Julia preguntó, sus ojos brillantes, una chispa de curiosidad encendida en medio del miedo. Estoy dispuesta a enfrentar las verdades más duras. Pero deberías saber que lo que descubrirás podría cambiar todo entre nosotras. Las palabras de María quedaron suspendidas en el aire, dejando una sensación de eco que reverberó en cada rincón de mi corazón. Antes de que pudiera responder, Clara regresó, su rostro aún pálido. No lo puedo creer, balbuceó, su voz temblorosa llena de incredulidad. El médico dice que mi hermano está en estado crítico. La revelación fue como un chispazo en la no dimensión del tiempo. Las palabras estado crítico resonaron como un trueno en mi pecho. Miré a mis compañeros, el miedo y la tristeza ocupando el lugar de cualquier certeza que hasta entonces hubiéramos forjado. Debemos encontrarlo, murmuré, mientras la urgencia empezaba a ahogar el espacio que nos rodeaba. Pero en el fondo sabía que este momento era el inicio de una lucha aún más intensa, un llamado hacia la verdad que todos habíamos estado evitando. El camino se oscurecía, los fantasmas del pasado querían regresar a la pelea. Pero en nuestras manos, había semillas de amor, de perdón y de reconciliación que aún podían florecer entre las grietas del miedo. Y así como una fina línea de esperanza comenzaba a dibujarse en el horizonte, supe que cuando las puertas del hospital se abrieran, los secretos, las verdades, y la lucha por el futuro se desatarían. Era hora de enfrentar lo que habíamos ocultado, y todo el dolor que habíamos compartido empezaría a revelarse en la luz del amor. El murmullo del vestíbulo del hospital se convirtió en una cacofonía de emociones a medida que el tiempo se estiraba, arrastrando cada segundo como si fuera una eternidad. La recepción se volvió un lugar de templos emocionales, donde las miradas ansiosas se cruzaban y los corazones palpitaban al unísono en un ciclo de incertidumbre. ¿Dónde está el médico?, preguntó Clara, su voz un hilo que apenas podía sostenerse. La urgencia y la desesperación la empujaban a acercarse a la recepcionista que, visiblemente saturada de trabajo, levantó la vista, conteniendo un cansancio en sus rasgos. Un momento, por favor, dijo la mujer, antes de volver a sus papeles, ignorando la angustia visible de Clara. Cada aliento se sentía como un ladrillo añadido a la pesada carga que llevaba en su pecho. El miedo la invadía, bocanadas de horror y preocupación al combinarse con la angustia de lo que podría haber perdido. Al ver a Clara tan desencajada, sentí una avalancha de emociones en mí misma, el deseo de protegerla y abrazarla, pero también un hambre de respuestas, una urgencia por comprender lo que estaba sucediendo, no solo con su hermano, sino con la red de relaciones que había sido tejida entre nosotros.
Sin embargo, era evidente que el pasado y la incertidumbre del futuro estaban chocando, y el impacto reverberaba a través de nuestros corazones. Clara, respira. Vamos a encontrar a alguien que pueda decirnos. Intenté que mis palabras sonaran firmes, aunque sentía el mismo desasosiego que ella. David y María parecían ajenos a la tormenta de emociones, centrados en el caos del entorno mientras brindaban un soporte silencioso. Finalmente, el médico apareció, con su bata blanca ondeando alrededor de él como un símbolo de autoridad que, paradójicamente, también atraía un rayo de esperanza. Su rostro era grave y sereno, lo que no hizo más que intensificar mis temores. «Soy el doctor Salas», comenzó, su voz proyectando una calma cuando sabía que éramos una sala de tormenta agitada. Lamentablemente, la situación de su hermano es crítica. Ha sufrido múltiples heridas internas debido al accidente. Estamos haciendo todo lo posible. El aire se volvió espeso. Las palabras múltiples heridas internas se deslizaron por mis oídos y se posaron en mi corazón como un eco funerario, causando que cada uno de nosotros contuviéramos la respiración, sintiendo el peso del dolor compartido. Lo que Clara temía había sido confirmado, la realidad era más cruda de lo que se había atrevido a imaginar. «¿Qué probabilidades tiene de sobrevivir?», preguntó Clara, con la voz cortada. La sinceridad en sus ojos reflejaba una mezcla de desesperación y rezos silenciosos. «Es difícil de decir, pero lo estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Necesitará una cirugía urgente», explicó el doctor, y Clara asintió con una resignación que parecía desgarrar aún más su alma. La esperanza brillaba tenue como una vela en una tormenta. El médico se alejó, dejándonos abrumados por el peso de su mensaje. En el silencio que siguió, Clara se dejó caer en una silla cercana, sus manos ahora cubiertas de temblores, y por primera vez, noté que no solo estaba lidiando con el miedo por su hermano, sino con una punzada de soledad desgarradora. El pasado había comenzado a cobrar factura. David se arrodilló junto a ella, y aunque su propia angustia era palpable, extendió una mano hacia Clara. «No estás sola, estamos contigo», dijo, su voz penetrante y solidaria. Lo que inicialmente parecía un simple gesto se convirtió en un cable a tierra, un hilo de conexión entre el dolor y la esperanza. Mientras tanto, el peso de la inminente conversación entre Julia y María era innegable. Julia giró lentamente hacia María, sus ojos indagando las verdades que permanecían ocultas. Las palabras que había estado conteniendo empezaron a formarse, como un río que finalmente encuentra su camino hacia el mar. «¿Qué es lo que sabes, María? Necesitamos llegar al fondo de esto, lo que podría cambiarlo todo». Ahora más que nunca la voz de Julia era un rugido en el murmullo ruidoso de la sala, como si el temor cobrado vida tuviera eco en cada rincón. María dio un pequeño paso atrás, con una mezcla de miedo y determinación. «Hay cosas que nunca debieron suceder entre nosotras, decisiones que tomé y que me llevaron a perder una parte de mi vida, y de la tuya, Julia. Si tu hermano está en esta situación, es porque sus elecciones están conectadas a las nuestras. Y yo sé más de lo que he compartido». De pronto, en medio de la desesperación, una sombra del pasado apareció. En palabras incompletas y tan pesadas como un abismo. Las emociones estaban a flor de piel, la vulnerabilidad del momento pintando un cuadro que retumbaba en cada uno de nosotros. «¿De qué hablas, María? Esto no es el momento de jugar a las insinuaciones». Clara gritó, su voz desgarrando el silencio, la presión acumulada explosivamente liberando su dolor. «Pero es el momento adecuado, Clara», replicó María, su mirada fijándose en un punto invisible. «Tu hermano estuvo involucrado en ciertas decisiones que, sin querer, impactaron nuestras vidas. Y si no entendemos esto, tal vez no podamos sanar». A medida que la realidad de sus palabras cayendo pesadamente, un sentido de tensión comenzó a atrapar el aire. La historia de dolor que habíamos compartido empezó a entrelazarse en una tela de influencia mutua y consecuencias. Los caminos aparentemente separados de nuestras vidas habían convergido de una forma inesperada y desgarradora. Mientras miraba a Clara, al borde de una honda desilusión, comprendí que teníamos la oportunidad de enfrentar nuestras verdades, no solo sobre lo que estaba sucediendo con su hermano y el presente, sino sobre todo lo que habíamos dejado sin resolver en el significado profundo de nuestra amistad. La lucha se volvió más intensa. «Debo irme a buscar a mi hermano», murmuré, pero las palabras parecieron tan frágiles frente a lo que había comenzado a revelarse. En ese instante, el estruendo de las puertas abriéndose atrajo nuestra atención. Un grupo de médicos pasaba apresuradamente. La escena se volvió un torbellino de emociones y ansiedades que chisporroteaban desde el alma de cada uno. Sabía que en cualquier momento,
un nuevo desgarro podría producirse, una verdad nueva podría romper la superficie, pero esta vez, se sentía diferente. Con la conexión establecida entre nosotras, cada palabra, cada mirada intercambiada, parecía ofrecer la posibilidad de una nueva vida en medio del caos. Era un pasaje hacia aquella historia de amor infinito que ninguna de nosotras había anticipado, pero que todos estábamos a punto de descubrir en el camino, desmereciendo las sombras del pasado que amenazaban con desdibujar nuestro futuro. Las decisiones estaban a punto de cambiar todo. Pero con cada paso, las revelaciones se encadenaban, y el tiempo parecía desbordarse en algún sitio escondido entre las posibilidades de la redacción de nuestras vidas. La resolución podía estar cerca o el abismo adyacente. El corazón vibró, estabilizándose ante lo que estaba evolucionando. El futuro llegó con la decisión de dar un paso adelante o permitir que el pasado cerrara nuestras puertas. El sonido del silencio era ensordecedor mientras esperaba en el pasillo del hospital. Las luces brillantes del techo resaltaban la palidez de mi piel, casi como si estuviera en un escenario donde las cicatrices de mi pasado y el dolor del presente se mezclaban en un baile sin final. Miré a Clara, quien había encontrado un rincón en la sala de espera y se aferraba a su teléfono como si su vida dependiera de ello. Sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, un nudo de angustia se formó en mi pecho. Aquella sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de dolor solo se intensificaba. La voz del doctor había resonado en mi mente. Estado crítico. Esa frase se repetía como un eco aterrador. La turbulencia emocional me arrastraba, recordándome que no todo lo que una vez creí correcto era, de hecho, el camino. Justo cuando la frustración comenzaba a desbordar, una nueva voz interrumpió mis pensamientos. Era María, sus pasos eran firmes, su postura elocuente. He estado pensando, comenzó, su mirada fija en Julia, quien se encontraba a mi lado con un punto de inquietud en sus ojos. Tal vez este sea el momento que hemos estado esperando para arrojar luz sobre nuestras verdades. No se trata solo de lo que ha pasado entre nosotras, sino de cómo nuestras decisiones se han entrelazado con las vidas de los demás, incluso con tu hermano. ¿Cómo puedes decir eso ahora?, inquirió Clara, la tensión en su voz palpable mientras cruzaba los brazos. Aprecié el coraje de María, pero su propuesta me dejaba inquieta. La voz del pasado ya había cobrado suficientes vidas. ¿Acaso era correcto seguir desenterrando secretos? Pero Julia, en medio de ese embrollo emocional, miró a María. ¿Por qué estás dispuesta a hacerlo? La pregunta se plantó en el aire, tendiendo un puente hacia un entendimiento que parecía distante. Porque las decisiones son el eco de nuestras acciones, y dejar que el pasado se ejecute sin confrontación significa continuar atrapados en ciclos de dolor, respondió María, su mirada firme. Lo que ha pasado puede ser una carga, pero también una oportunidad para sanar. El silencio que siguió fue pesado, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Las luces del hospital parpadeaban con un ritmo enérgico, como si el universo mismo estuviera sopesando lo que estaba a punto de suceder. No podemos seguir huyendo, murmuré, sintiendo que el aire se ahogaba en mis pulmones. Era una aceptación, un reconocimiento de que la única forma de avanzar era a través de la verdad. Si hoy hay una oportunidad de sanar, quiero tomarla, sostuvo Julia, su decisión brillando con resolutiva claridad. La fragilidad de su pasado parecía irse atenuando mientras hablaba. El peso que tanto había temido enfrentar empezaba a liberarse en su voz, y yo podía ver cómo la luz comenzaba a brotar de sus ojos. Haré lo que sea necesario, dije, sintiendo la urgencia en mi pecho. No más secretos. Estamos juntas en esto. Con esas palabras, el destino de nuestras vidas se entrelazaba aún más. El dolor ya no sería un fardo que cargar, sino un vehículo para la renovación. El golpe de la puerta del quirófano se abrió de repente, y el rostro del doctor apareció nuevamente. Clara, dijo, con un gesto que indicaba que su hermano estaba ahora en un trance crítico. Debemos entrar, la cirugía ha comenzado. La tristeza se apoderó de Clara y, sin pensarlo, nos unimos a su lado, formando un círculo de amor y apoyo. Mientras esperábamos, no solo el peligro acechaba en el ambiente, sino también el conocimiento profundo de que cada parte de nosotros estaba conectada. Cada historia, cada elección había construido el puente que nos mantenía unidas aquí, particularmente, había llevado a cada uno a donde estábamos, y aunque la sombra de lo desconocido aún se cernía, la fuerza de nuestros lazos ahora era tangible. Las verdades que estaban a punto de salir a la luz podrían doler, podrían incluso hasta rompernos, pero también podían reconstruirnos, iluminando un camino hacia adelante. Estaba ahí, con las manos entrelazadas de Clara y Julia, sintiendo el latido de sus corazones resonar en mi pecho. De los ecos de una historia compartida,
con sus secretos y cicatrices, surgía algo nuevo, la esperanza de un amor infinito, el sincero deseo de sanar, saber que, al final, la verdad siempre será nuestra mayor fortaleza. Cuando finalmente el doctor salió del quirófano, con esos ojos que albergaban la única respuesta decisiva, supe que ya nada volvería a ser igual. Miré a mis amigas, a la comunidad que habíamos cultivado entre nosotros, y entendí que la vida siempre se abre camino incluso a través de las sombras más profundas. Lo que hemos sido no nos define, lo que elegimos ser en este momento sí, susurré, y el silencio lleno de significado donde una vez reinó la desesperanza se transformó en una nota de esperanza que resonaría por siempre. Era hora de abrazar la verdad, no como un peso, sino como la llave hacia un futuro brillar, donde el amor podía ser, al fin, un refugio y no una prisión. La historia no terminaba aquí, comenzaba de nuevo, en cada uno de nuestros corazones con la promesa de un amor infinito.